Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. El Departamento de Seguridad Nacional del régimen de Biden dice que los partidarios de Donald Trump tienen un 90% más de probabilidades que la persona promedio de cometer crímenes de odio contra los judíos, según un supervisor regional del DHS que habló con Real Raw News bajo condición de anonimato para temor a represalias del departamento. Comenzamos. El DHS culpa a Trump y a sus partidarios por el presunto aumento del odio a los judíos. La fuente, cuyas credenciales fueron examinadas por Real Raw News, dijo que el secretario del DHS, Alexandro Mayorkas, distribuyó una carta interinstitucional el martes que recomendaba que los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional intensifiquen el análisis de los perfiles en las redes sociales de los seguidores de Trump que tienen o no tienen un historial de antisemitas, comentarios que menosprecian a los judíos o a Israel. Además, Mayorkas ordenó a sus subordinados que marcaran las cuentas que elogiaban a Hamás y Hezbolá para su posterior escrutinio. Mayorkas utiliza evidencia imaginaria para sacar conclusiones anecdóticas. Afirma, sin pruebas, que tanto X, anteriormente Twitter, como Truth Social han visto un aumento en la propaganda antijudía entre los fanáticos de Trump desde el abrasador ataque con cohetes del sábado pasado contra el sur de Israel. Escribió que el equipo de evaluación de amenazas del DHS analizó 5.000 cuentas de Truth Social que han seguido al presidente Trump desde el inicio del sitio de redes sociales en febrero de 2022, y de las 5.000, 4.500 dijeron que los judíos se lo merecían, el ataque es exagerado, los judíos son culpables del apartheid, o el ataque nunca ocurrió. Fue una bandera falsa montada por cerdos sionistas para generar simpatía por los judíos. Señaló que aparecieron comentarios antisemitas similares en cuentas X vinculadas a Trump, y algunos pidieron que Trump bombardeara a Israel fuera del mapa. El memorando de Mayorkas no contiene capturas de pantalla ni enlaces a las cuentas, solo su descripción de las supuestas observaciones de la evaluación de amenazas. Eso no le impidió etiquetar a los partidarios de Trump como enemigos de Israel que apoyan a un presidente fallido que hizo más daño a las relaciones entre Estados Unidos e Israel que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos, historia revisionista, sin duda. Escribió que la gente de Trump, basándose en una evaluación de amenazas, estaba fomentando el 95% del odio a los judíos en línea y tenía la misma probabilidad de cometer crímenes de odio contra judíos o alentar a otros de su calaña a cumplir sus órdenes. Mayorkas es judío y odia apasionadamente al presidente Trump. Nuestra fuente dijo que Mayorkas alberga una profunda animosidad hacia el presidente Trump y tiene una venganza contra él. Puedo decir que la creencia del secretario Mayorkas es que Donald Trump y las personas que lo apoyan son enemigos del Estado. Antes de partir de la ciudad, lo escuché decir esas mismas palabras. Ha dicho abiertamente que cualquiera que elogie a Trump debería ir a la cárcel, afirmó. Añadió que no ha visto evidencia de que los partidarios de Trump estén dispuestos a amotinarse contra los judíos en defensa de Hamás. No he visto publicaciones de este tipo, si existen, los realizan robots del DHS. Diré que el DHS tiene alrededor de 10.000 cuentas de bots en Truth y más de 1 millón en X. Creamos las de Truth justo después de su lanzamiento, y no es como si Trump vigilara personalmente el sitio en busca de cuentas falsas. Creo que están sentando las bases para una falsa bandera interna de la que pueden culpar a Donald Trump y sus partidarios. Están desesperados porque se haya ido para siempre, dijo. Para terminar, preguntamos cómo está Mayorkas tomando las decisiones si, como se afirma, está escondido en Europa del Este. Ha estado llamando por teléfono. La última vez que lo vi fue en 2021. Ha estado fuera de la oficina por mucho tiempo, dijo. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.